una de esas voces de referencia en el imaginario emocional radiofónico aragonés. Con una dilatada trayectoria como locutor, pero también como periodista, es un placer para mí, créanme, presentarles a Miguel Mena. Miguel, un placer tenerte. Muchas gracias. Nos sentamos. Tengo en las manos un viaje aragonés, un libro que acabas de presentar hace unos días y que revisa aquel ya legendario título que presentaste hace 25 años, Paisaje del ciclista. Exactamente, sí. ¿Cómo te ha dado por volver a coger las dos ruedas? Bueno, Paisaje del ciclista fue un libro que yo en realidad no concebí como libro. Fueron unas vacaciones en las que no tenía ningún plan específico y se me ocurrió la aventura de cruzar Aragón en bicicleta de norte a sur en un mes de agosto del 91 con mucho calor. Y luego surgió el libro, en realidad se publicó casi 2 años después y 25 años después quise pasar por los mismos sitios y revisar un poco aquella historia y reflexionar sobre el paso del tiempo también. Hemos ido a peor porque revisas en el libro lugares emblemáticos como Jánovas o como Villanueva de Sigena. Sí, no hemos ido a peor, hemos ido claramente a mejor en muchos sentidos, en otros no, luego podemos entrar en detalles. Claro, yo en Jánovas en el año 91 aparecí en la bicicleta, venía de la zona había pasado por Borrastre, San Juste, Albella, y aparecí justo en el cementerio de Jánovas y me impactó mucho porque el cementerio estaba literalmente reventado y como se puede ver en algunas fotos que he recuperado de entonces, había nichos abiertos en los que se veían féretros, ropas y restos humanos también. O sea, y era un poco una imagen muy emblemática de cómo se había tratado a ese pueblo, o sea, se le había dinamitado. Y fíjate, ahora Jánovas, tanto tiempo después, está empezando a recuperar la vida. Es muy emblemático en ese sentido de las mejoras, ¿no? Porque Jánovas fue un pueblo que, lo vuelvo a recordar, se dinamitó. Y ahora se han reconstruido las antiguas escuelas como un lugar social, el cementerio ya está muy arreglado. Ha recuperado la electricidad hace muy poco, o sea que ese sería un buen símbolo del cambio a positivo. Otras cosas, lógicamente, pues, por ejemplo, el tema de la despoblación en muchos sitios no ha mejorado en absoluto, claro. No solamente has revisado, has vuelto a visitar lugares, sino también escenarios como los que acogieron el rodaje de la película Jamón Jamón. Sí, claro, es que la verdad es que yo tracé una ruta un poco, pues casi al azar, aunque sí que quería pasar por una serie de sitios determinados, también porque tenía algunos amigos que estaban en ese momento residiendo allí, pero la casualidad quiso que con el paso del tiempo algunos de los lugares por donde viajé en el 91 luego hubiesen sido noticia por otras cosas. Y en el caso de Peñalba fue una localidad por la que pasé en el 91 y en la que casualmente pocos meses después de mi paso se rodó Jamón Jamón, no solo en Peñalba porque se rodó en más sitios de los Monegros, pero aquella imagen emblemática del toro de Osbornes en el término municipal de Peñalba, ¿no? Entonces en esta segunda parte del libro recupero muchos testimonios de cosas que han sucedido después y en este caso, pues, por ejemplo, palabras de Penélope Cruz recordando el rodaje o por supuesto de Vigas Luna o del que era entonces alcalde de Peñalba. Ese es uno de los lugares que la verdad es que han creado su propia historia, ¿no? ¿Y las gentes, Miguel? Porque en tu libro, en el Paisaje del ciclista, eran esenciales los comentarios y las conversaciones que ibas teniendo con las personas que te ibas encontrando en el viaje. En la primera parte, en Paisaje del ciclista, es un relato de viajes, digamos, clásico, en el sentido de que el viajero va contando lo que ve y va hablando con las personas que se encuentra. La segunda parte es muy distinta. Ahí está, la primera parte se mantiene tal cual, pero la segunda parte es más reflexiva. No dialogo tanto con la gente con la que me encuentro, sino que dialogo por ejemplo, con el pasado de esos lugares, con el transcurso del tiempo y, por ejemplo, sí que recupero muchos textos en torno a los lugares por donde he pasado, ¿no? Hay muchos textos de lo más diverso, de autores de lo más diverso que resulta que han escrito de esas zonas, ¿no? Por ejemplo, de Alcañiz recupero una novela de Rafael Pamplona Escudero que se reeditó hace pocos años a través de Javier Sebastián y que, bueno, que es muy curioso lo que dice. En el año 1910 hace una serie de presagios de cómo van a cambiar las ciudades pequeñas como Alcañiz, bueno, y acierta bastante, ¿no? Entonces, dialogo mucho en ese sentido o recuerdo personajes relacionados
relacionados con esos lugares por los que paso, nacidos allí o que desarrollaron parte de su carrera. Y bueno, no quiero dejar de destacar la magnífica ilustración que adorna esta edición de David Guirao. Antes, fuera de cámara, nuestros espectadores no nos oían, evidentemente, estábamos comentando, me comentabas que hay una reflexión que haces en este libro de que los aragoneses tenemos nostalgia de mar. Háblame de eso, háblanos de esto. Bueno, yo llevo 35 años residiendo en Aragón y soy ciudadano aragonés y evidentemente me siento aragonés adoptivo, pero también noto que hay cosas en las que no tengo ese sentimiento que tenéis los que sois de aquí de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Y yo, por ejemplo, siempre he pensado que tenéis mucha nostalgia del mar, siempre lo veo, mucha querencia por el mar, como de una especie de paraíso perdido, y me puse a repasar canciones que hablaban, canciones de autores aragoneses que hablaban del mar, y entonces vi que había un montón, y hago esa reflexión además cuando cruzo por los Monegros, ¿no? Entonces hay canciones emblemáticas como Mar de Amor, de La Bordeta, como Me gustaría darte el mar, de Carbonell, pero luego en más recientes pues tienes a los hermanos Auserón haciendo La ley del desierto, La ley del mar, a Héroes del silencio, que su primer disco se llama El mar no cesa, y el primer single Mar adentro, y luego tienes Estrella de mar de Amaral, tienes Apuesta por el rock and roll, Larguémonos chica hacia el mar, tú mismo cantabas Mujer del Delta, Golpes de mar de Petisme, El mar del deseo de María José Hernández, y te das cuenta, o sea, podría haber seguido tiempo y tiempo, y lo ejemplifico ahí, pero yo creo que es bastante general, ¿no? Bueno, tenemos un mar de tierra, que son los monegros, que a lo mejor también nos influye mucho. Sí, de hecho yo lo saco a relucir cuando Vigas Luna habla del mar de tierra, porque Vigas Luna siempre dice que rodó Jamón Jamón, decía que rodó Jamón Jamón porque cuando él venía con su mujer a Zaragoza le impresionaba mucho atravesar un mar de tierra, entonces le fascinaba el mar de tierra, entonces ahí está ese mar de tierra que efectivamente, claro, yo lo atravesé porque es uno de los paisajes que además... Lo que tiene viajar por Aragón es que te puedes hacer kilómetros y kilómetros sin encontrarte a nadie, absolutamente, y encontrarte un paisaje que el horizonte no se acaba nunca, ¿no? Entonces es muy impactante en ese sentido. Miguel, un viaje aragonés, tu último trabajo literario, pero buena parte de los aragoneses te conoce sobre todo por tu labor en la radio. Eres una de las voces más queridas de la radio aragonesa y has desarrollado tu carrera prácticamente siempre en Radio Zaragoza, siempre en Cadena SER, donde me comentabas además hace un rato que ya te conviertes en el más veterano, ¿verdad? Y en el más viejo también, todo hay que decirlo, bueno, sí, porque recientemente pues, se marchaba el único compañero que llevaba algún tiempo, un año y pico más que yo y también unos meses mayor que yo. ¿Y quién me lo iba a decir? Porque hubo un momento en que fui también el más joven de la radio, ¿sí? Pero bueno, claro, como esto es muy raro, ¿eh? Ahora las jóvenes generaciones, cuando le dices que llevas 35 años en la misma empresa, es rarísimo y es muy difícil que suceda en el futuro, pero yo no sé, por algo extraño, mi padre también se pegó más de 40 años en la misma empresa, supongo que lo llevamos en los genes. Sin embargo, lo que quería poner de manifiesto, Miguel, es que tú comenzaste en Radio Fórmula y desde aquellos primeros inicios hasta a Vivir Aragón ha habido un largo camino. Y si yo tuviera que buscar a un locutor de radio al que pudiera definir como un humanista pleno, serías tú. Has hecho un largo trayecto desde la Radio Fórmula hasta un periodismo de corte estrictamente humano, profundamente reivindicativo de las gentes y del pueblo. No sé, ¿cómo te ves tú? Bueno, yo, hombre, te agradezco mucho lo que dices. Yo me incorporé a la radio en aquellos momentos de gloria musical, que fueron los 80, que fueron un momento muy, muy intenso, muy vivo, de mucho cambio, de mucho colorido, como tú recuerdas también. Sí. Y entré por esa ventana que era la radio musical. A mí me apasionaba y yo empecé haciendo radio musical, pero la verdad es que muy pronto, ya cuando solo llevaba un año, ya me propusieron empezar a hacer cosas en onda media. Entonces la onda media estaba un poco separada de la FM, en el sentido de la onda media era más informativa, más convencional, y ya empecé a incorporarme a hacer otro tipo de cosas. De hecho, ya en el año 88 empecé a hacer Estudio de Guardia, por ejemplo, correcto. Que es un programa que a mí me marcó porque estuve en él más de 17 años. Y bueno, la verdad es que yo me he sentido a gusto en todo, porque había gente que me decía que le resultaba muy chocante escucharme a las 8 de la mañana en los 40 principales y a las 12 en Estudio de Guardia, que cómo podía hacer lo mismo en los 40, una cosa más desinhibida, más humorística, y luego en el Estudio de Guardia pues tratando temas a veces de calado y a veces incluso muy dramáticos o reclamaciones ciudadanas.
A mí la radio me gusta en cualquier formato. Otras personas que han pasado por aquí, por Canal Saturno, y ya nos acompañaste en una ruta de las que hicimos el verano pasado en la ruta de Gracián. Eres un enamorado del Moncayo y de Tarazona y de Trasmoz, pero ¿qué os dan por allí? ¿Qué os dan? El Moncayo para mí tiene una magia especial, pero yo creo que en general el Moncayo tradicionalmente siempre ha tenido una magia especial porque es el gran monte que destaca en el Valle del Ebro. Yo me siento muy del Valle del Ebro, aunque nací en Madrid, mi familia procedía de La Rioja, mi madre era de Calahorra. El Moncayo es una referencia, Logroño, Calahorra, Tudela, Zaragoza, yo creo que hay una cierta unidad. E incluso Soria. Incluso Soria, en la ribera del Ebro y la parte soriana yo creo que tienen mucho en común, aunque sean comunidades autónomas distintas, aunque hayan sido reinos distintos, pero tienen mucho en común. Y en ese territorio en común el Moncayo es el gran faro que se levanta, ¿no? Estamos en Zaragoza a 200 metros, el Moncayo tiene 2.300. Entonces siempre tiene una atracción muy especial y a mí pues me gusta mucho, y ese triángulo que forman el Moncayo, Veruela, Tarazona, pues para mí tiene un encanto especial, también porque me gusta mucho la montaña en general y es una montaña próxima a Zaragoza. Los Pirineos me encantan, pero bueno, ya tienes que desplazarte un poquito más lejos. Desde luego, si yo tuviera que recomendar a un enamorado del Moncayo, te recomendaría de guía sin dudarlo. Un viaje aragonés, Miguel, tu último libro, pero tu trayectoria es dilatada desde el punto de vista literario. Hay una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Cómo te has sentido cuando algunas de tus obras incluso han sido llevadas al cine documental, concretamente por Gaizka Aurresti, en ese documental que se titulaba, de nuevo con el Moncayo como protagonista, Un Dios que ya no ampara? Pues yo muy feliz. La verdad es que la primera vez que Gaizka me propuso una adaptación, que fue con ese documental, yo le dije que encantado, pero que yo no quería salir. Lo que pasa es que me convenció que al ser un documental no iba a poner un actor haciendo un poco lo que yo contaba en primera persona. Y aquello fue un pequeño reto y la verdad es que siempre he trabajado muy a gusto con Gaizka porque es una persona que escucha, que te pregunta, que le puedes hacer sugerencias y que las incorpora. Y la verdad es que el producto a mí me gustó, el resultado final. Le sugerí que hablase con más voces sobre el mismo tema, que al fin y al cabo era la paternidad y la discapacidad. Y lo que me resultó agotador fue el rodaje. Yo creo que las personas cuando vamos al cine o cuando vemos una serie de televisión no somos conscientes del trabajo tan tremendo que hay detrás, de la cantidad de gente que hay trabajando y de lo que cuesta cada minuto de cine. Son horas de trabajo. Entonces me resultó una experiencia muy bonita pero agotadora y sigo prefiriendo escribir, me parece una tarea mucho más tranquila. Y cuando repetiste ya en formato largo, con Bendita Calamidad, bueno, incluso llegaste a hacer un cameo en la película. Sí, me lo sugirió Gaizka y bueno, yo encantado. Un cameo de Guardia Civil, que además es una escena muy breve en la película y nos pegamos toda la tarde y la verdad es que es muy divertido. Pues también Bendita Calamidad ya era una experiencia distinta, ya era un reto mucho más grande, hacer un largometraje de ficción y bueno, ya lo viví de otra manera. Y mi implicación en este caso, como yo solo tenía una escena, como quien dice, pues fue asistir al rodaje y divertirme un poco. No, imponías mucho en esa escena, ¿eh? Hombre, el uniforme me impone, ¿no? El uniforme de Guardia Civil, encima con ese todoterreno que me tocó conducir. Sí. Y hombre, ahí fue una experiencia muy bonita y muy divertida, haciendo la salvedad de que el rodaje Bendita Calamidad tuvo una tragedia en su comienzo, que fue la muerte de Alex Angulo. Y al mismo tiempo yo todavía me sigue sorprendiendo que se consiguiera mantener ese rodaje con solo dos semanas de pausa tras la muerte de Alex, porque la verdad es que fue por parte del equipo una auténtica heroicidad conseguir, además que Luis Varela se incorporara al rodaje y levantar esa película. O sea, una película que luego además, bueno, estos son datos de la web oficial del Ministerio de Cultura, llevó 40.000 personas al cine. Nada menos. Entre el año 2015 y el 2016, por taquilla, quiero decir, esos son los datos del Ministerio. Eso a mí me parece, para una película tan modesta de presupuesto, pues la verdad es que yo estoy muy feliz, claro. Una pregunta que nunca te he hecho en privado y te la hago ahora en público. ¿Cómo te decidiste por una trilogía de novela negra, la que protagoniza el comisario Maynar? ¿Por qué te decidiste? ¿Te sentías especialmente cómodo en el género negro? Yo en realidad no pensé en una trilogía. Yo tuve una idea para escribir Días sin tregua, la primera novela de esa trilogía de Maynar. Y
yo quería retratar la España posterior al golpe de Estado de Tejero, un poco esas semanas, que yo tenía entonces 21 años, y yo recordaba que habían sido convulsas, pero repasando la prensa de la época aún me parecieron más convulsas. Y luego me pasó una cosa, que un día por casualidad en la radio, buscando un sonido, me encontré la grabación del día que habían liberado a Kini, sí, y me di cuenta que había sido todo en las mismas semanas. O sea, Kini, recientemente fallecido, había sido secuestrado la misma semana del golpe de Tejero. El golpe había sido el 23 de marzo, de febrero, lunes, y a él lo secuestraron el domingo 1 de marzo. Entonces yo en realidad lo que quería era reflejar aquello, y escogí a un policía porque iba investigando el trasfondo de la investigación del secuestro de Kini, me servía para contar todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Ese ambiente tan tenso que había, sobre todo en el ejército y en la policía, en lo que estaba el búnker, que no estaba por la democracia. En fin, yo quería retratar eso. Y no, la verdad es que yo no soy especialmente lector de género negro, leo de todo. Y nunca me había planteado escribir género negro. Entonces surgió un poco de casualidad. Hay una pregunta que me parece obligada. Tu hijo Daniel es una persona esencial, no solamente para tu vida, por supuesto, sino también para tu obra. Háblame un poco de la novela que escribiste para él. Bueno, a ver, Daniel está presente en muchos de mis libros de una manera u otra, porque, claro, mi hijo tiene una discapacidad severa, que es síndrome de Angelman, que es un síndrome que yo no había oído jamás, que es muy raro. Es lo que se conoce como enfermedad de los niños felices, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, porque tienen una tendencia muy curiosa son muy sociables, son muy alegres y tienen, como yo diría, un gran sentido del humor porque se ríen con cualquier cosa, pero claro, al mismo tiempo tienen graves problemas de otro tipo. Duermen muy mal, no hablan, o como mucho manejan muy poquitas palabras, bueno, tienen una dependencia total de los demás. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Tiene muchas carencias y sin embargo, por otro lado, es una persona extraordinariamente feliz. Entonces, lógicamente, cuando vives algo así en tu vida, te marca profundamente. Entonces, yo a Daniel, sobre todo, lo incorporé a través de Un Dios que ya no ampara, pero el libro que más relacionado está con él es Piedad. Es Piedad, porque es el libro que también me hace más meditar. A lo mejor cuando llego a una cierta edad, en torno a los 40 y algo, empiezas a reflexionar mucho, ¿no? Y entonces observas cómo es ese hijo que, bueno, nunca va a poder hacer las cosas que tú querías o habías previsto hacer con él. Por ejemplo, viajes en bicicleta, porque claro, él no va a poder montar en bicicleta, pero es muy feliz a su manera, ¿no? Con esto hay una cosa que yo también quiero dejar clara. O sea, la discapacidad no es una fiesta y no es una juerga. O sea, tampoco digamos, no, eso que dicen, no, es una bendición de Dios y demás. No, a ver, la discapacidad tiene serios problemas y las familias que tienen a alguien con discapacidad en su casa pues van a ver muy condicionada su vida. Entonces, lo que la discapacidad supone un reto y luego lo que supone sobre todo es el tratar de darle la mayor felicidad posible a esa persona que ha nacido con unas carencias que, bueno, pues que le van a impedir determinadas cosas en su vida. Miguel, aquí tenemos un viaje aragonés que recomendamos muy vivamente a los espectadores de Canal Saturno y bueno, ha sido un verdadero lujo tenerte en nuestro plató y hasta cuando quieras, esta es tu casa, como bien sabes. Ya sabes que disfruto mucho, Gabriel, o sea que cuando Muchísimas gracias. Quédate gracias. Conmigo porque vamos a ver una de nuestras recomendaciones.